Que tal, como están? Benvidos un luns máis ao noso Punta e Tacón, ao noso momento de falar do deporte compostelán. Xa saben, levamos uns cuantos programas nos que xa remataron as competicións oficiais dos principais clubs da cidade, pero agora estamos nun momento de configuración, nun momento de mirar o futuro, porque xa están os distintos ou as distintas entidades pois conformando o que vai ser a vindeira campaña, porque a verdade é que ao final non se para nunca, os que se teñen que encargar de configurar eses equipos poucas vacacións teñen, pero agora veremos como é o caso, por exemplo, do Obradoiro. Temos hoxe o seu director xeral, a José Luis Mateo, así que a ver que nos conta como están sendo estes días. José Luis, bienvenido, moi buenas. Hola, buenas. Bueno, que decía yo que de momento en gallego aún no se lo decía fuera de cámara. Tú me puedes hablar en gallego o en chino y yo ya te contesto en castellano, que me siento más cómodo. Bueno, en chino de momento tampoco lo tengo yo muy así que vamos a quedarnos aquí en nuestro idioma. Decía yo que al final los encargados de configurar los equipos se terminan las temporadas, los aficionados desconectan un poco, pero vosotros no acabáis casi nunca de desconectar, pocos días de vacaciones hay, así que no sé en qué momento estamos ahora de esa configuración, de estar ya pensando en la próxima temporada. Bueno, estamos en un momento en el que todavía, digamos, no se ha abierto oficialmente el periodo de contratación, en España, por ejemplo, un periodo también donde las principales ligas europeas están en su recta final, en semifinales o en la final la mayoría de ellas, y bueno, digamos que estamos resituándonos para comenzar, pues digamos, la confección de la nueva plantilla, bueno, que no es un trabajo de un periodo concreto, sino que es algo que va cociéndose durante toda la temporada, aunque va teniendo, digamos, diversos momentos importantes que te los va condicionando el mercado, ¿no? Antes de hablar un poco de cómo va a ser esa confección, de la agenda que tenéis preparada, vamos a echar un poco la vista atrás para hablar finalmente de esa salvación que se consiguió, una temporada muy complicada. Es verdad que siempre tenemos los periodistas un poco ese titular fijado cuando hablamos del Obradoiro, ese titular que dice que cada temporada hay que reinventarse, pero esta temporada que acaba de terminar fue un poco ya la reinvención de la reinvención. Por todo lo que fue pasando hubo que ir reconstruyendo. Un poco ya terminada la cosa, ¿cómo lo definirías? ¿Con qué sensación te quedas? Bueno, primero con una sensación positiva, ¿no? Porque lo cierto es que, bueno, por sexta temporada consecutiva, el club ha vuelto a partir con uno de los 3 presupuestos más bajos de una competición y ha conseguido permanecer en ella, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, satisfechos porque se ha cumplido el objetivo, y luego haciendo un análisis más profundo, pues es verdad que ha sido una temporada especialmente marcada por los problemas médicos, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, eso le ha dado más mérito a la consecución del objetivo final, ¿no? Estando todos unidos, desde el club, todos los aficionados, al final lo hemos conseguido y satisfechos todos. Ahora, todo lo pasado, ¿cómo se vivió esa temporada? Pero supongo que habría momentos en que la situación era un poco crítica, ¿no? Porque Sí. se encadenaron muchas derrotas, las circunstancias, como decimos, no acompañaban, era un cúmulo de despropósitos. ¿Cómo fue ese momento? Sí. Ahora que a lo mejor puedes hablar con más tranquilidad. Bueno, cuando encadenas derrotas, lo más importante es analizar bien y dar en el clavo de por qué llegan esas derrotas, ¿no? Muchas veces hay equipos bueno, que tras una mala racha no reaccionan bien porque digamos que la tendencia es a tocar cosas, ¿no? Pero tan importante es tocar lo que no funciona bien como no tocar lo que funciona bien, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, bueno, tuvimos una mala racha principalmente porque tuvimos una concentración de lesiones que además vinieron en puestos importantes, que además vinieron en épocas de dificultad de mercado, que además vinieron en jugadores difícilmente sustituir por temas de pasaporte, de rol, y bueno, digamos que creo que fue importante mantener la calma y bueno, y tomar las decisiones que había que tomar, ¿no? En el timing también que había que tomar.
Muchas veces a lo largo de temporadas que se convierten un poco en críticas, mucha gente piensa en el entrenador, pues es lo típico, cuando pasa algo y la cosa se complica, y muchas veces la solución es destituir a un entrenador porque a un equipo entero pues no se le puede echar. No sé si Moncho ha estado alguna vez en la cuerda floja, porque para eso sí que sois siempre muy herméticos en ese sentido de no cuestionar nunca al entrenador. Sí, estuvo en la cuerda floja absolutamente, ¿no? De hecho, terminó renovando por 2 temporadas. Es así de contundente. Yo Bueno, creo que los hechos ilustran toda la situación mucho mejor que las palabras o que lo que yo te pueda decir, ¿no?, al respecto, ¿no? o sea, tenéis una comunión perfecta en este caso con directiva y entrenador, pase lo que, o cuerpo técnico en general, por decirlo así, pase lo que pase. Bueno, yo creo que Hay que estar unidos un poco. las dos partes y lo ampliaría más, ¿no? También lo incluiría los patrocinadores, la afición, los medios de comunicación. Yo creo que todo lo que es la familia Obradoiro tiene muy claras cuáles son las líneas maestras, las líneas claras del proyecto, ¿no? Entonces es muy importante tener esas líneas claras y esos roles claros para, bueno, para no salirse del proyecto del club, ¿no? Y sobre todo en momentos críticos, como decías tú, ¿no? Entonces, bueno, había cosas para agarrarse, estábamos perdiendo muchos partidos, teníamos muchos jugadores lesionados, pero había cosas para agarrarse, ¿no? Teníamos una afición que nos había demostrado y nos estaba demostrando que no nos iba a dejar. Bueno, teníamos una directiva que, bueno, que nos había, digamos, reforzado para traer a los jugadores sustitutos que consideráramos oportuno. Bueno, teníamos un equipo que quería y que estaba trabajando muy bien el día a día, ¿no? Entonces, bueno, aunque la situación era crítica, pues bueno, había que mirar el vaso medio lleno y agarrarse a las cosas que nosotros teníamos para agarrarse, que no eran pocas, ¿no? Es cierto que ya lo has dicho más veces, nunca dejáis de estar pendientes del mercado durante la temporada. Yo no sé ya cuando vais a configurar una plantilla de cara a la temporada que viene, si ya os dejáis a alguien en la recámara por si las moscas, como hemos visto, por lo que pueda pasar. Si ya queda ahí una lista de posibles a quién tocar por si hay que recomponer el equipo. Es que el concepto, digamos, que se tenía hace años, ¿no?, de plan de equipo cerrado, los calendarios deportivos han cambiado absolutamente, ¿no? Son mucho más exigentes, hay muchas más competiciones, entonces, digamos, los conceptos de plantilla cerrada, pues digamos que ya bueno, han pasado a la historia, ¿no? Entonces es verdad que en todo momento hay que estar pendiente, bueno, de lo que va pasando en el baloncesto, no te diría no solo europeo, sino en el baloncesto mundial, porque no sabes si, bueno, si uno de tus jugadores más importantes en el minuto 4 de la temporada pues va a tener una lesión grave, ¿no? Bueno, lo que sí que siempre hay que hablar de dinero, porque es verdad, yo digo, tendréis a muchos jugadores ahí en lista, pero muchos al final no son asequibles a vuestro presupuesto. ¿Hacéis mucho encaje de bolillos en ese sentido? ¿Muchos quebraderos de cabeza porque queréis traer a jugadores que finalmente no se puede traer, o incluso algunos que están casi hechos y llega otro club que paga más o está mejor económicamente y os los saca? ¿Cómo es un poco Bueno, esa negociación? nuestra realidad dice que, bueno, en esta liga de 17 equipos pues teníamos el presupuesto, no sé si el 15 o el 16, ¿no? Bueno, eso es una dificultad, ¿no? Bueno, también tienes que poner en valor los puntos buenos que tiene tu proyecto a la hora de intentar atraer talento, ¿no? Y esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? Es cierto que, bueno, que hay otros equipos que pagan más que nosotros, pero bueno, nosotros tratamos de poner en valor lo que tenemos, ¿no? Nuestra afición, nuestra ciudad, nuestra seriedad en los pagos, la mejora de los jugadores. Bueno, el proyecto también va acumulando años de estabilidad y de una manera de hacer las cosas, aunque bueno, desde el apartado económico no solo tenemos dificultad con muchos equipos de la Liga Endesa, sino de Italia, de Turquía, de Rusia, de Francia, de Alemania. Bueno, digamos que hay más de 100 equipos en Europa que pagan más que el Obradoiro, esa es la realidad. Bueno, antes en la anterior respuesta mencionabas ese hecho que fue un poco la clave o el hecho más destacado de la temporada, ese momento en el que en el minuto 4 del primer partido pues, se lesiona un jugador como Corbacho. Mucho se ha hablado que
el equipo estaba configurado un poco alrededor de su figura, de la figura de Corbacho. No sé si para esta temporada también va a haber o se va a estructurar de esa manera, que haya un jugador un poco clave. O si esto nos lo hemos inventado, que a lo mejor no era así la cuestión. Alberto es un jugador, y era un jugador en la pasada confección de plantilla muy importante, ¿no? Pero decir tanto como que el equipo, digamos, estaba todo hecho alrededor suyo y demás, digamos que los equipos que se hacen alrededor de un único jugador, salvo que ese jugador sea LeBron James o Sergi Llull, pues si hacemos eso solamente y si concentramos todo el talento en un solo jugador, pues no hubiéramos conseguido el objetivo de permanecer en la Liga Endesa, ¿no? Creo que nosotros tratamos de hacer equipos compensados y donde reine, digamos, el colectivo por encima de las individualidades. Eso sí, Alberto, bueno, es un jugador muy importante en nuestro club y es normal que el equipo se resintiera en el momento que tuvo esa grave lesión. Bueno, ahora podemos meterlo un poco en el cajón de nuevos fichajes, ¿no? Sí, si sí. se está recuperado, supuestamente, pues ya para la temporada que viene podría ya jugar con normalidad. Así que, ¿cuál es un poco o cómo veis su nuevo papel? No, Alberto, esperamos que sea un jugador importante la próxima temporada. Bueno, ha tenido una lesión muy, muy grave, que va por los plazos y los cauces adecuados. Los médicos no paran de, me transmiten informaciones muy positivas al respecto. Está en la fase final de su recuperación, que es, digamos, casi la más compleja, ¿no? donde bueno, ya hay que competir, donde ya hay que jugar con contacto, donde es importante, bueno, la explosividad, la potencia en toda la región de la pierna. Y bueno, y espero que Alberto el año que viene sea un jugador muy importante en el equipo, por supuesto. Pero con Alberto solo no conseguiremos los objetivos, ¿no? Tenemos que tener un equipo compensado y un equipo, bueno, ilusionado y motivado, ¿no? Bueno, pues vamos ya de lleno a ese equipo, a ver lo que se puede contar hasta el momento. Primero un poco preguntarte por el calendario, por la agenda que tenéis tanto tú como Moncho Fernández para ir ya viendo jugadores, ¿no? Y contactando un poco con jugadores, con agentes. ¿Por dónde vais a empezar? Bueno, digamos que ya estamos en plena confección del equipo. Bueno, si lo de la agenda lo dices por los viajes, básicamente durante el verano, más allá de algún torneo puntual, pues son dos principalmente, ¿no? El Eurocamp de Treviso, que está centrado principalmente en jugadores jóvenes y que es este fin de semana, y después, en la primera quincena de julio, pues son las ligas de verano de la NBA, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que aunque son desplazamientos importantes, la confección del equipo, bueno, se realiza durante muchos meses, te diría que no solamente en el periodo estival. Bueno, como lo decíamos antes, ¿no? Que siempre estáis durante toda la temporada pendientes de lo que se mueve en el mercado, no solo cuando terminan las temporadas. Sí, es un poco un proceso, ¿no? Así es, así es. Pues decías que están pendientes esos viajes donde hacéis esos contactos, pero que ya estáis ahí con la confección. No sé cómo es vuestro ánimo ahora mismo. Por no decirte, no me vas a decir ningún nombre, evidentemente, pero no sé si puedes decir si las cosas están funcionando bien o como queréis que funcionen. Bueno, hablábamos antes que las principales ligas europeas están en su fase final, ¿no? En semifinales o final, ¿no? Y digamos que hasta que no finalizan esas competiciones, los principales equipos, los equipos, digamos, con mayor potencial económico y deportivo, no realizan sus primeros movimientos y ahí, digamos, es como un serpentín, ¿no? Hay muchos jugadores que están esperando a esos movimientos de los principales equipos, ¿no? Y después vienen los de los siguientes equipos, ¿no? Entonces, digamos que hay una serie de jugadores a los que todavía, bueno, no puedes acceder, ¿no? De los que has tenido y de los que esperas, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un proceso de filtrado de jugadores y poco a poco se irán perfilando los puestos y se irán pudiendo conocer novedades.
Bueno, es que no hablamos solo de jugadores que podrían venir al Obradoiro como novedad, como nuevos fichajes, sino a jugadores que están y que supongo que os gustaría que permaneciesen en el equipo. No sé si queréis, o la idea es que se quede una base grande de los jugadores que había esta temporada para la próxima. Esto es algo que nos gusta no solo de esta temporada, sino de todas las anteriores, ¿no? Para nosotros la continuidad es un valor, tener un jugador bueno, que ya conoce tu manera de jugar, que conoce tu ciudad, que conoce tu competición, bueno, pues es un valor respecto a un jugador, bueno, que desconoce absolutamente todo eso, que llega a un país nuevo, a un baloncesto nuevo. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, no es posible mantener a determinados jugadores, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría contar con una base lo más amplia posible respecto a jugadores del año anterior, todos los años. Pues de lo que os gustaría a la realidad, ¿hay mucho trayecto en este caso o veis posibilidades reales e importantes de que permanezcan varios jugadores? Bueno, es un poco pronto, ¿no? No es algo que vaya a depender además exclusivamente del Río Natura Monbus Obradoiro, va a depender también bueno, del interés que reciban de otros clubes, va a depender también de cuál sea el proyecto deportivo y vital de los jugadores, de si quieren seguir jugando en España o a lo mejor prefieren intentar acceder a otra competición como la NBA, por ponerte un ejemplo. Entonces digamos que hay muchos condicionantes que no dependan solo de lo que somos nosotros, ¿no? Por nuestra parte lo que tenemos que hacer es hacer lo que depende de nosotros, nuestro trabajo lo mejor posible. Y bueno, y si un jugador quiere continuar con nosotros o fichar por nosotros, encantado, y si no, pues habrá otros. El Río Natura Monbus Obradoiro tendrá un equipo ilusionante para la próxima temporada, esté fulanito o esté menganito. No sé si tomáis nota cada vez que termina la temporada, en ese último partido en SAR siempre se hace pues como una fiesta, un colofón, ¿no? de la temporada, van saliendo cada jugador a la pista. Y la realidad es que hay algunos más ovacionados o más aplaudidos que otros y otros que directamente la afición pide que se queden. No sé si tomáis nota en ese sentido. Me lo apunta Susa todos los años. El circo romano me lo apunta Susa y ya me pasa el lunes siguiente los que se tienen que quedar y los que no. Bueno, Susa, que es una trabajadora del club, ¿no? Sí, la secretaria. Está pendiente de quién gusta más o quién tiene más me gustas. Eso es. Es una buena manera, ¿no? También de tantear un poco la cosa. No sé si soléis coincidir mucho, en este caso tú, Moncho, el cuerpo técnico, la directiva, con la afición. Bueno, nuestra afición sabe de baloncesto, es una afición entendida y, bueno, y que es una afición que cada vez va acumulando años, que el baloncesto es su deporte y sí solemos coincidir, ¿no? en gustos. Nuestra afición le gustan los buenos jugadores y los jugadores, bueno, que son bravos, que pelean, bueno... Pues están en esa lista, Estamos ¿no? en esa línea, sí, sí. Bueno, vamos con noticias que sí sabemos. Por ejemplo, ya habéis comunicado desde el club 3 bajas, la de Cárdenas, la de Urtasun y la de Matulionis. Te pregunto por esas bajas, ¿por qué se dan? Bueno, porque digamos que tomamos la decisión de que no íbamos a presentar oferta de renovación a los 3 jugadores por circunstancias diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que también los propios jugadores y los agentes pues agradecen que cuanto antes tengas tomada la decisión, pues antes se lo digan en lugar de estar mareando todo el verano para que al final sea no. Tanto en el caso de Fran como Chemi como Osvaldas, bueno, hemos decidido ir por otro camino y así se lo comunicamos, no tiene mucha más ciencia. Bueno, sabemos también que Pustoboy, que ya tenía contrato, pero acaba de ampliarlo un poco más hasta 2019, ¿no? Sí, ¿Por qué también esa confianza en Pustoboy en este caso? Bueno, con Artem en su día bueno, hicimos una inversión a largo plazo, una cesión por 3 temporadas, en un proceso que no fue sencillo porque había que convencer a un jugador bueno, que no nos conocía absolutamente de nada, que no hablaba inglés ni español, por supuesto, que vivía en Ucrania, y había que convencer también, aparte del jugador, a su familia, a sus agentes, al club, que tenía sus derechos. Bueno, digamos que le presentamos un proyecto deportivo interesante que ha ido dando sus frutos y el jugador va teniendo un desarrollo el que nosotros pensábamos.
y bueno, teniendo en cuenta que le quedaba un último año de contrato, ya venimos en los últimos meses pues tratando de convencer a todas estas partes que te comentaba, bueno, de que un año más podría ser bueno, digamos, para el completo desarrollo de Artem, ¿no? Bueno, todas las partes, agentes, club, el propio jugador, pues bueno, han visto este medio largo plazo del que nosotros hablábamos y no han ido solo a la inmediatez y al corto plazo, y estamos muy contentos de que Artem vaya a seguir creciendo con nosotros, ¿no? Tenemos también que hablar de, en este caso, de Santi Justa, porque hay una opción de que él pueda volver al Real Madrid, pero acláranos un poco la situación, porque eso no es fijo, ¿no? Hay posibilidades de que él se pueda quedar en caso de que vosotros queráis que se quede, ¿no? Sí, bueno, es una decisión que está completamente en manos ajenas al Río Natura Montbus Obradoiro. Santi tiene contrato con nosotros, pero en la normativa ACB existe el derecho de inscripción preferente, ¿no? Que es algo que ya sabíamos en su día cuando lo contratamos, ¿no? Que le otorga, en este caso al Real Madrid, la posibilidad, hasta que el jugador cumple los 21 años, de reclamarlo durante todas las temporadas, ¿no? Bueno, pues tanto la pasada temporada como en esta, el Real Madrid nos ha comunicado que iba a ejercer el derecho de inscripción preferente. Luego, cuando acaba la temporada, se abre el periodo de contratación y el Madrid, digamos, que tiene que hacer efectivo esa solicitud de derecho de inscripción. En el caso de que la haga efectivo, Santi será jugador del Madrid, y en el caso de que finalmente no lo haga, como ocurrió el año pasado, pues Santi continuará con nosotros. Es algo, digamos, en lo que no tenemos arte ni parte. Bueno, es que no podemos ponerlo en las bajas, ya como en su momento salió esa noticia de esa opción que comunicaba el Real Madrid, pero de momento todavía hay que esperar. Bueno, prácticamente lo tenemos en las bajas porque el Real Madrid nos ha comunicado que iba a jugar en el equipo el año que viene, ¿no? Entonces, bueno, luego digamos que queda que se oficialice, pero bueno, yo creo que Santi no va a estar el año que viene en el equipo. Vale, pues ahí anotado queda. Hay luego otros jugadores que tienen contrato, por ejemplo, hablábamos de Corbacho, que será, como decíamos, pues casi un nuevo fichaje porque esta temporada pues, fue en blanco para él. Tenemos a Imantas Vencius, que también se quedará, que por cierto, un hombre que vemos siempre bastante serio, ¿no? Y acaba de protagonizar esa campaña de abonados. Vamos viendo un poco otra cara de Vencius. Imantas no es está serio donde tiene que estar serio, que es en la cancha, pero es un tipo muy divertido y muy gracioso y se lo ha pasado muy bien haciendo el rodaje de la campaña de abonos. ¿Qué me dirías de este jugador? ¿Qué puede seguir aportando una temporada más al Obradoiro? Bueno, yo creo que Imantas cada vez nos va a dar más, ¿no? Porque nos va a seguir dando lo que él siempre aporta, bueno, que es un trabajo intenso durante los minutos que él está en la pista y luego, claro, el mayor conocimiento de la competición, de nuestro equipo, de nuestra manera de jugar y experiencia, pues le va convirtiendo cada vez en un mejor jugador, ¿no? Por eso hablábamos antes de que la continuidad es un valor, ¿no? Porque digamos que ya van teniendo experiencia y los jugadores van conociendo las situaciones a las que se enfrentan. No es lo mismo ir al Palau Blaugrana por primera vez, pues que ya saber a lo que te enfrentas, conocer a los rivales, los arbitrajes, bueno, digamos las diversas vivencias de una liga tan compleja como es la Liga Endesa, ¿no? Y te hablo de Imantas como del resto de jugadores. Yo espero que Imantas, bueno, sea un jugador importante el año que viene, ¿no? Bueno, hablabas de continuidad, pero también hablamos antes de que a veces es complicado que haya esa continuidad y vuelvo al principio de la entrevista, esa reinvención. Si esta temporada fue de lo más complicada en temas de reinventar equipo, ¿qué será la próxima temporada? Esta que estáis confeccionando. Bueno, yo creo que vamos a ir por la misma línea, ¿no? de jugadores que quieran estar con nosotros, bueno, que sean jugadores, tratar de fichar jugadores con talento, de fichar jugadores inteligentes, de fichar jugadores que sean generosos en el esfuerzo, porque eso es importante para nuestro baloncesto, para nuestra afición, y fichar jugadores que quieran crecer con nosotros y dentro de todo pues jugadores que encajen entre ellos y que puedan hacer un grupo humano, que eso también ha sido fundamental en estos últimos años a la hora de conseguir los objetivos, ¿no? Otro de los puntos donde te decía donde agarrarnos, ¿no?
veíamos que lo estábamos pasando mal, que íbamos perdiendo partidos, pero había un buen grupo humano que quería sacar adelante la situación. Pues eso es algo que también bueno, trataremos de mantener en el nuevo equipo, ¿no? Más allá de que los nombres sean unos u otros. Bueno, yo como soy así como un poco, como decías antes, como Susa, cuando estamos en esos partidos, pues te fijas en a quién ovaciona más la afición. Te pregunto por McConnell, ¿en qué lista de todas las que tenéis ahí está este jugador que ha sido pedido por la afición que se quede y muy, bueno, con mucha ilusión, ¿no? Por parte de todo el mundo? ¿En dónde está metido? Bueno, Encasillado. Miki ha hecho un gran final de temporada, una gran temporada, y ha respondido a las expectativas que teníamos cuando lo contratamos, ¿no? Creo que es un jugador que, bueno, que es ideal para nuestro estilo de juego y bueno, vamos a ver si podemos ambas partes seguir unidas, ¿no? Que no depende, bueno, solamente del Río Natura Monbuso Obradoiro, y bueno, y te diría que no depende casi solamente de McConnell, ¿no? Porque bueno, no sé las ofertas que va a tener o que va a dejar de tener, ¿no? Y sus expectativas de jugar una competición, de jugar dos competiciones, competición europea o no, ¿no? Entonces creo que es un poco pronto para conocer, digamos, cuando todavía las principales competiciones europeas no han terminado, bueno, si vamos a seguir unidos o no, ¿no? Esta es la situación con Miki, un magnífico jugador, ojalá pudiera continuar con nosotros, pero si no sigue vendrá otro. Esto es ya una cosa que yo observo a veces o que me pregunto cuando al final sois un poco unos descubridores a veces con jugadores porque apostáis por jugadores desconocidos, les dais una oportunidad de desarrollarse en esta liga que es de las más importantes y luego cuando ya despuntan pues se los llevan o se van a otra parte. No sé yo si a uno se le queda, por decirlo así, cara de tonto de haber traído a alguien, darle la oportunidad y que se vaya, o es más orgullo por haber apostado por un jugador que luego se confirma que sí valía? Bueno, los jugadores que llegan, que hacen una muy buena temporada y que se van a otros equipos, en ocasiones dejando dinero para el club, lo principal es que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Que esto, digamos, es lo principal. En muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, de esos jugadores, ¿no? Que dices que descubrimos, nuestra propuesta de relación no es por una temporada, es por, bueno, de medio o largo plazo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces en las cantidades económicas que maneja el club, bueno, pues la respuesta que te encuentras es voy, pero voy un año, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros en muchos casos nos gustaría que ficharan por más años, pero más allá de que fichen por un año, por dos o por tres, lo más importante de todo es que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la mayoría de los casos esto es algo que se da y, bueno, y para nosotros es un motivo de orgullo, para el club, yo creo que también para toda la ciudad, para los aficionados, y es algo de hecho que nos ayuda a las posteriores contrataciones, ¿no? Porque es verdad que no vas con la cartera, con los mismos billetes que a lo mejor que tiene el de al lado, pero también, bueno, los agentes y los jugadores ponen en valor, bueno, digamos, tus antecedentes, ¿no? A la hora de desarrollar jugadores jóvenes o de proyectarlos, ¿no? Y esto es algo que nos ha ayudado también y que nos ayuda a la hora de confeccionar el equipo. Bueno, pues vamos a ir terminando, ya nos has contado un poco todos los procesos, ese proceso de confección del equipo. Antes de terminar, preguntarte si podría haber algún anuncio de algún fichaje en breve o si hay que esperar todavía a que vayáis a estos viajes o cómo está la cosa. Pues no lo sé. No se puede decir ningún plazo. No lo sé porque, bueno, muchas veces piensas que hay un jugador al que no vas a poder fichar y de repente la situación te cambia en 24 horas, entonces si ahora yo te digo no va a haber ningún fichaje en breve y pasado mañana anunciamos a uno, pues luego nos cabreamos. No es que te esté engañando y al revés, ¿no? Puede ser que no tengamos ninguna novedad hasta dentro de un mes o de más tiempo, ¿no? Como no es algo que dependa exclusivamente de nosotros, pues decirte un plazo cuando es algo que no depende de nosotros,
pues es no estar diciendo la verdad. Bueno, pues vamos a ser pacientes, ¿no? Ir poco a poco, ya iremos conociendo novedades. Sí, ahora sí termino, y para terminar hablábamos de esa campaña de abonados, que en este caso esa campaña la protagoniza Imantas Vencius, pero preguntarte un poco qué esperáis de esta nueva campaña. ¿Hay un número, una cifra a la que quisierais llegar de abonados? Porque es cierto que esta parte es una parte muy importante del presupuesto del club, ¿no? Nuestro proyecto es fundamental, ¿no? Estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos días, ¿no? Diversos clubes de nuestra categoría y de otras, ¿no? Bueno, haciendo llamamientos porque las ayudas institucionales que reciben son pocas para mantener su proyecto en las diversas divisiones en las que juegan, ¿no? Bueno, nuestras ayudas institucionales son aún menores, ¿no? que las de esos equipos que están saliendo a la palestra, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que el resto de nuestros ingresos, vía patrocinadores, vía abonados, bueno, todos los ingresos que tenemos, para nosotros no es que sean importantes, es que son vitales, ¿no? Bueno, en el caso de los abonados, no solamente por el aspecto económico, sino porque su papel en el día a día del equipo, en cada partido, es fundamental para que esto siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, la campaña de abonos es uno de los momentos más importantes de la temporada y, de hecho, el tener un SAR con una buena entrada, que aprieta, bueno, es el primer paso para poder estar sentados aquí el año que viene hablando de que seguimos en la Liga Endesa. ¿Y tenéis alguna cifra en concreto a la que quisieseis llegar? ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería necesitar un pabellón más grande, ¿no? Pero la verdad es que no nos planteamos una cifra en concreto, porque el día que la alcanzáramos tendríamos que seguir trabajando por el siguiente abonado, ¿no? No nos planteamos una cifra porque lo que queremos es que todo el mundo renueve y que haya nuevos que se sumen al carro. Bueno, pues toda la información sobre esa campaña de abonos está en la página web del Obradoiro, porque sería aquí un poco lioso de contar todos los apartados, todos los puntos, así que ahí en la web está la información, en las oficinas también se puede preguntar. Y nada, ahora sí lo dejamos, José Luis, muchas gracias por estar aquí. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona toda esa confección del nuevo equipo y rezaremos para que no pase nada la temporada que viene o que pase lo menos grave posible, ¿no? Que esta creo que ya quedó completita. Lo importante es que acaba bien, pero bueno, ya espero que tengamos una temporada más tranquila. Muchas gracias. Pero y que acabe bien. Pois muchas gracias e a vostedes tamén graciñas, como sempre, por acompañarnos aquí un luns máis. Volveremos no seguinte luns para seguir falando do deporte en Punta e Tacón. Graciñas.